Muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos a una jornada más de Café con Ingenieros, organizado por la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. A todos los presentes de manera presencial y de manera virtual por la plataforma Zoom, les damos la bienvenida. Les agradecemos su asistencia a esta jornada. Antes de iniciar formalmente nuestra reunión, cedo la palabra al ingeniero Luis Eugenio Prada Niño, presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, que nos dará una corta salud de bienvenida para poder dar inicio a la presentación de nuestro conferencista en la tarde de hoy y asimismo a la charla. Para todos. Estamos acá en la mesa de juntas de nuestra Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Hoy es una fecha muy especial porque vamos a retomar, después de un poco más de 2 años, hacer el evento de Café con Ingenieros de manera híbrida, de manera presencial. Nuestro conferencista nos ha pedido que quisiera hacerla presencial porque quería conocer la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, nuestra sede, nuestra planta física, y en tal sentido, pues también el geólogo que nos va a hablar del tema del Geoparque El Chicamocha en este mes de octubre, también ha pedido hacerlo presencial, y un evento que tenemos allí corriendo para realizarlo la semana entrante sobre aguas, lo vamos a hacer también presencial. Entonces, todos cordialmente invitados. Damos la bienvenida entonces al ingeniero Andrés Gómez Yáñez. Es el director de Ingeniería, Desarrollo y Mantenimiento de Aeropuertos, Aeroportuario y Medio Ambiente de Aeropuertos de Oriente. Gracias, Andrés, por acompañarnos, y le pediría a Paula que continuara con el protocolo y nos presentara detalles de la hoja de vida del ingeniero Andrés. Claro que sí. Gracias, ingeniero Luis Eugenio, por esta presentación. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra jornada de esta tarde, miércoles 5 de octubre de 2022, agradeciendo nuevamente a todos nuestros socios y todos los que nos acompañan de manera presencial y virtual en la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y por la plataforma Zoom. Nuestra conferencista, la charla de esta tarde se titula Aeropuerto Internacional Palo Negro, SKPG, Operación y Mantenimiento. Esta charla estará dirigida por el ingeniero civil de la Universidad del Cauca, el ingeniero Andrés Eduardo Gómez Ñáñez, quien tiene un máster en gestión y dirección aeroportuaria y aeronáutica de la Escuela de Negocios y Área Aeronáutica Business School. Ingeniero Andrés es director de Ingeniería, Desarrollo, Mantenimiento Aeroportuario y Medio Ambiente en Aeropuertos de Oriente SAS desde agosto 25 del 2014 hasta la fecha. Ingeniero Andrés, le damos la bienvenida a la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. Agradecemos este espacio que vamos a compartir y desde ya esperamos que este espacio sea tan provechoso como para usted como para nosotros. El auditorio es suyo. A todos los miembros de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, a los presentes aquí en la mesa de trabajo y a todos los participantes de esta conferencia. Pues quiero agradecerles el espacio que me dan. Realmente es la primera vez después de la cuarentena de la pandemia que hacemos un tipo de evento de esos también nosotros a nivel de charlas. Me parece absolutamente didáctico y muy interesante este tipo de cafés donde pues podemos compartir experiencias. Para mí es un placer estar aquí ante esta sociedad contando un poco qué hace la Sociedad Concesionaria Aeropuertos de Oriente, quien tiene a su cargo 6 aeropuertos en Colombia, dentro de los cuales encontramos en el norte Santa Marta, Riohacha, Valledupar, y acá en el oriente tenemos Bucaramanga, Barranca Bermeja y Cúcuta.
En ese sentido, básicamente, pues quisiera contarles un poco lo que ha sucedido en el marco de este contrato de concesión, quién es la empresa, cuáles son las inversiones que se han hecho hasta la fecha en el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga y un poco también de otros proyectos de la sociedad concesionaria que estamos desarrollando y por supuesto pues son muchos temas para tratar en esta sola jornada y espero tener la oportunidad en una próxima reunión de contarles algo más de detalle, pero bueno, para no alargarme más, comenzamos con la presentación de tal manera que pueda irse explicando en cada lámina de qué se trata. En la siguiente lámina podremos observar, este es el título de la conferencia o la charla que tendremos el día de hoy, es un poco la operación y el mantenimiento del aeropuerto de Bucaramanga, que está ubicado en el municipio de Lebrija, Santander, y presta sus servicios a la ciudad de Bucaramanga, área metropolitana y a todo el departamento. A continuación, pues les contaré un poco de la historia del contrato, la cual básicamente se refiere a una licitación de un contrato de concesión que salió en el año 2010, dentro de la cual la Aeronáutica Civil, como concedente en el marco de este contrato de concesión, otorgó a la sociedad concesionaria Aeropuertos de Oriente la concesión de estos 6 aeropuertos por un término que va entre 15 y 25 años. Este es un contrato que se denomina contrato de ingreso esperado, de tal manera que los ingresos regulados del concesionario, que son aquellos que se derivan de las tasas aeroportuarias, cuando se cumpla un límite entre los 15 y 25 años, pues será en ese momento que termine la concesión. Este es un poco el contenido de la presentación y en la lámina que sigue podremos observar lo que les estaba comentando. Estos son los inicios del contrato de concesión, este es el número del contrato y del proceso licitatorio, y como les decía, va entre 15 y 25 años. Eso es un poco de la historia de este contrato. En la lámina que sigue, iniciaremos a mirar los aeropuertos que tenemos a cargo de la concesión y en su orden comenzaremos a verlos a continuación. Tenemos, como les decía, en el norte y en el oriente unos aeropuertos, Santa Marta, Riohacha, Valledupar, y en el oriente Cúcuta, Bucaramanga y Barrancabermeja. En la siguiente lámina podremos observar las áreas de cada uno de los aeropuertos y, por ejemplo, ahí tenemos el aeropuerto de Santa Marta, que es un aeropuerto que hoy está absolutamente remodelado en el 100%. Esa imagen corresponde a la última actuación que hicimos, que fue demoler absolutamente todo el terminal que era de 7.000 metros y construir uno nuevo de 14.525 metros cuadrados. Ahí se marcan pues alguna información del área concesionada de todo el aeropuerto. Importante mencionarles que nosotros como concesión tenemos las áreas públicas de parqueo, algunas vías de acceso, el edificio terminal y la zona de parqueo de aeronaves. Lo que son las calles de rodaje y la pista corresponden a la Aeronáutica Civil de Colombia como propietario de los bienes del Estado colombiano, en este caso los aeropuertos y en particular estos 6. Esos son datos muy característicos de este aeropuerto. A continuación tenemos el aeropuerto Palo Negro, que es un poco el que nos ocupa, un área concesionada de 275.000 metros cuadrados, es un área bastante extensa en esta meseta, donde tenemos un edificio de 16.000 metros cuadrados, un perímetro de 8.500 metros lineales, tenemos 5 posiciones de contacto, es decir, con puente de abordaje, y 9 posiciones remotas que en su mayoría son asistidas a través de un bus que lleva a los pasajeros desde el edificio hasta el avión y viceversa. La plataforma de estacionamiento hoy la tenemos en 46.000 metros cuadrados y los horarios de operación los tenemos marcados entre 5:30 de la mañana y 11:30 de la noche. Este es un aeropuerto de categoría internacional que hoy presta 2 servicios a Panamá y a Fort Lauderdale a través de 2 aerolíneas, Copa y Spirit. Continuando, tenemos el aeropuerto de Cúcuta, pues también un poco de datos característicos. Realmente no me detendré mucho en ellos porque les compartiremos la presentación, pero básicamente pues es un edificio también muy moderno, es una fachada nueva que hicimos hace muy poco y pusimos en servicio. Este aeropuerto también tiene una área concesionada significativa
y en este momento tiene una importante recuperación, pues a raíz del tema de Venezuela, por la frontera que tenemos con este país, de tal suerte que muchas personas del vecino país han tomado como base de conexión nacional e internacional este aeropuerto. En la lámina que sigue encontraremos el aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, un aeropuerto más pequeño. Nosotros tenemos la categorización de aeropuertos según un tipo A, que son los que les comenté, los internacionales, que son Cúcuta, Santa Marta, Bucaramanga, y los tipo B, que son los que prestan un servicio doméstico. Este es uno de ellos, Valledupar, donde el área concesionada pues realmente es importante en superficie, pero las áreas de servicio son más bien de un tamaño más reducido, un edificio de 3.887 metros cuadrados, con un perímetro de 6.000 metros y posiciones remotas. Es importante mencionar que en estos aeropuertos tipo B no tenemos puentes de abordaje porque todas las atenciones se hacen de manera remota, es decir, los pasajeros llegan por sus propios medios caminando por la plataforma hasta el embarque del avión. Asimismo, tenemos el aeropuerto Almirante Pailla, aeropuerto que hoy en día tiene una recuperación bastante significativa en el nivel de pasajeros. El turismo en Riohacha se ha aumentado de una manera muy importante para nosotros y para la región, de tal suerte que es uno de los aeropuertos que ahora mismo estamos proyectando crecer en superficie de edificio para atender las nuevas necesidades. Más adelante les contaré un poco de Santa Marta, que también tiene un proyecto importante de crecimiento para el próximo año, pero que tengo una lámina específica para este aeropuerto. A continuación, seguimos con el aeropuerto Yariguíes de Barranca Bermeja, acá también en Santander, pues un aeropuerto que realmente se vio muy afectado con el tema del petróleo, porque los pasajeros cayeron estadísticamente hablando, y hoy pues hay una curva de recuperación muy lenta, pero en todo caso pues es un aeropuerto que ya fue modernizado por parte nuestra. Quiero ahí hacer una precisión importante, y es que en el título de cada uno de los aeropuertos ustedes se darán cuenta que aparece el nombre del aeropuerto como tal en Colombia, que es Yariguíes, pero la sigla, ustedes pueden observar, SKEJ corresponde a una sigla internacional de la Organización de Aviación Internacional Civil, donde SK corresponde la S a Sudamérica y K a Colombia, porque la C está delegada para Chile. Y LJ es precisamente el aeropuerto de Barranca Bermeja. Así, por ejemplo, está SKBG, que es Bucaramanga, y sucesivamente todos los aeropuertos en Colombia. Esa es una sigla que funciona a nivel mundial para más que todo un tema aeronáutico. Y para aeropuertos, lo que nosotros encontramos muchas veces en los pases de abordaje es la sigla de IATA, que es la Organización Internacional de los Terminales Aéreos, donde esta sigla denota el nombre del aeropuerto en general, que para este caso sería EJA, y para Bucaramanga es BGA, nombre que habitualmente pues uno ve en algunos sitios acá en Bucaramanga, o lo he visto, incluso en hoteles que ponen esta denominación. Continuando con la presentación, pues vamos a mirar algunos aspectos contractuales de lo que ha sido Aeropuertos de Oriente hasta la fecha. Y en ese orden, entonces, en la siguiente lámina podrán ustedes mirar cómo es la gestión del contrato de concesión. Entonces, hoy tenemos un contrato de concesión que es el 100.078-OK de 2010. Ese contrato lo otorgó la Aeronáutica Civil cuando en ese entonces estaba como concedente, pero en el año 2012-2013 la Aerocivil le entregó todos los aeropuertos concesionados a la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, quien hoy funge como concedente y a su vez hace la supervisión a través de unas interventorías que son contratadas, que para el caso nuestro hoy es un consorcio que se denomina JET. En ese orden tenemos el concesionario, tenemos Aeropuertos de Oriente, tenemos unos stakeholders externos como son el gobierno, tenemos otros que son proveedores, locatarios y comunidades, entidades financieras, y dentro de lo del gobierno están lo que son las autoridades ambientales del orden nacional y local. Para el caso que nos ocupa, el aeropuerto Palonero tiene dos autoridades a cargo, la ANLA a nivel nacional y la CDMB a nivel local regional. Para Barranca Bermeja es solamente la CAS, porque la ANLA aplica para los aeropuertos del orden internacional. Están las superintendencias, especialmente la superintendencia de puertos, que es una superintendencia que hoy básicamente en el tema de aeropuertos se refiere a los derechos de los pasajeros
y de todas las personas que hacen uso de las terminales aéreas. Está la DIAN, están las Secretarías de Hacienda, ahí faltan, digamos, otras entidades como el ICA, en fin, entidades que Inmigración Colombia, que hacen parte de los procesos migratorios en los aeropuertos internacionales, tanto en emigración como en inmigración. Por el otro lado, tenemos la Aeronáutica Civil, que antes era una sola unidad, con un componente, por así decirlo, de juez y parte, pero hoy ha dividido sus funciones de modo que tiene una parte de gestor de aeropuertos y otra parte de autoridad. Adicionalmente, Colombia en el año 1944 se acogió al convenio de Chicago con OASI. OASI es un órgano componente de la ONU que refiere a todo lo que tiene que ver con la aviación civil internacional, y Colombia, por ser parte tratante de este convenio, se acoge a las recomendaciones y en base a eso, acá en nuestro país hay unas normas que se llaman RAC, que son Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, donde están dispuestas todas las normas legales vigentes para temas aeronáuticos y aeroportuarios, que, como les digo, se acoge a los parámetros y reglamentos de OASI sin ser los mismos, porque básicamente OASI lo que emite son recomendaciones y los estados contratantes acogen las que apliquen para su jurisdicción. A continuación, pues esto es un poco la estructura organizacional de Aeropuertos de Oriente. Realmente es una estructura que se compone de una gerencia o director de proyecto, como se llama en el contrato de concesión. Hay unos cargos que son misionales y que son contractuales. De ellos tenemos el director de APSEC, significa Aviation Security, que es director de aviación a la seguridad de la aviación civil. La dirección jurídica no es uno contractual, un cargo. Estaría la dirección IDMA, que es la dirección que lidero. Esa dirección básicamente es Dirección de Ingeniería, Desarrollo, Mantenimiento Aeroportuario y Medio Ambiente. Está la Dirección de Operaciones y Seguridad Operacional, que también es un cargo contractual misional, y nuestro operador se llama CAC, que es Korean Airport Corporation, y básicamente en Colombia toda sociedad que quiera operar aeropuertos tiene que tener un operador certificado a nivel mundial, quien avale que esta sociedad podrá gestionar los aeropuertos de una manera óptima. Para nuestro caso, como les decía, es CAC, y en Colombia hay muchos otros operadores, españoles, chinos, americanos, etc. Hay otros cargos, una dirección jurídica, una dirección comercial, la parte financiera y administrativa, y la parte de comunicaciones con gestión del talento humano. En fin, es todo, digamos, una organización dispuesta específicamente para poder gestionar los 6 aeropuertos que tenemos a cargo. Tenemos una parte corporativa que se encuentra en Bogotá, pero un poco para contarles la razón de estar aquí en este momento es que nosotros, desde la dirección IDMA, decidimos trasladarnos nuestro centro de operación a la ciudad de Bucaramanga desde el año 2020. Llegamos aproximadamente entre enero y marzo, y pues apenas estuvimos ya medio instalándonos por el tema de la cuarentena de la pandemia, pero hoy ya seguimos desde acá gestionando alguna parte de trabajo en casa y otro trabajo presencial en el aeropuerto Palomero. Ahora seguiremos pues con algo más de aspectos contractuales. Como les decía, entonces, esta es la parte corporativa que les mostraba, y en cada uno de los aeropuertos, ¿cómo está? Hay un director o administrador de área concesionada o director de aeropuerto, y cada director tiene su grupo de apoyo. Tiene un jefe de operaciones, un jefe de seguridad de aviación civil y un jefe de mantenimiento de aspectos ambientales. Y ellos a su vez tienen un grupo de apoyo de colaboradores que hacen la gestión de aeropuerto. A continuación podemos mirar alguna actualidad de los aeropuertos, y en ese orden, en la siguiente lámina, pues les mostraré un poco lo que ha pasado con el histórico de los pasajeros a través del tiempo. Cuando Aeropuertos de Oriente inició, era una concesión que pues en Colombia realmente se denominaba pequeña en relación a las demás, pero hemos ido creciendo en el tiempo y hoy estamos como la tercera concesión más grande de Colombia, siguiendo en primer lugar, por supuesto, a Bogotá, en segunda instancia Airplan, que tiene los aeropuertos de Medellín y otros 4 aeropuertos, y seguimos nosotros creciendo de una manera importante y significativa. Por supuesto, el histórico en el año 2020 pues se cayó muchísimo.
desde el 17 de marzo que se ordenó el cierre de las operaciones en Colombia, pero nosotros, y esto es de resaltar en esta región, en Santander, es que inmediatamente empezaron a reactivarse algunos de los temas a nivel nacional y mundial. Decidimos iniciar un proceso de activar la primera operación aérea en Colombia y para ello, el 20 de julio del año 2020, hicimos la primera ruta entre el aeropuerto Palo Negro y el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta. Es decir, hablamos con los gobiernos locales de Lebrija, de Bucaramanga y de Cúcuta y les propusimos dar ese salto para avanzar porque realmente la aviación estaba en un punto bastante difícil en términos económicos y en términos de conectividad y a nivel mundial ya se estaban abriendo muchos espacios con restricciones. Pero dimos el paso adelante y creo que Santander en ese momento fue pionero en tomar decisiones importantes para la aviación civil internacional. Gracias a ello, pues aquí tenemos los resultados. Como ustedes podrán observar, del 2019 con 6.300.000 pasajeros caímos a 2 millones. El 2021 la recuperación estuvo muy bien, estuvo creciendo. El 2022 será un año de absoluto crecimiento realmente, como lo tenemos, porque creemos que vamos a subir los pasajeros, especialmente en aeropuertos como Santa Marta y Riohacha, de una manera muy significativa. Tan es así que Santa Marta en porcentaje podrá ser el aeropuerto que más crece en Colombia por encima del Dorado, por el crecimiento del turismo en esa región. Y Riohacha, como les conté, pues también va atrás. En cuanto a Bucaramanga, la reactivación fue más bien no tan rápida y entendemos que pasó de esa manera porque el tráfico de Bucaramanga es muy ejecutivo, es decir, son pasajeros que en su gran mayoría vuelan muy temprano en las mañanas a hacer negocios a Bogotá, Medellín y regresan en horas de la tarde acá a Bucaramanga. Por supuesto, el 2020 y 2021 fueron años donde todavía estaba muy vigente el tema virtual y ahora que ya estamos como un poco más saliendo a buscar, digamos, los negocios, los clientes, el comercio, etcétera, pues está empezando a recuperar de una manera importante acá en Bucaramanga y la región. En la siguiente lámina, pues tendremos un detalle proyectado de lo que llevamos a los pasajeros hasta este momento. Como les decía, pues vamos creciendo de una manera importante y ahí pueden ver ustedes que lo que teníamos para el tema de Bucaramanga, pues está creciendo y básicamente estamos mejorando las proyecciones que teníamos. No eran unas proyecciones, digamos, tan conservadoras, pero tampoco quisimos ser optimistas. Sin embargo, el resultado es otro y lo que tenemos hoy son pues muy buenos movimientos de pasajeros en todo el territorio. Continuando con la presentación, aquí tenemos un poco de lo que manejamos en los aeropuertos y es contarles que los aeropuertos en sí son unos procesadores de pasajeros y de aeronaves que son unas ciudades pequeñas, pequeñas en la medida en que tenemos que nosotros tratar nuestra propia energía. Nosotros, por ejemplo, acá tomamos la energía en 34 y la bajamos y la servimos según las necesidades. Tenemos incluso 480 para un tema de puentes de abordaje y pues la convencional que tenemos en los hogares, 110 o 220 según equipos especiales. Tenemos un tema de servicios de FITS. FITS es todo lo que tiene que ver con pantallas de información de vuelos, pantallas de información de equipajes, pantallas de gates de embarque, todo lo que es el CCTV. Tenemos más de 380 cámaras instaladas en los 6 aeropuertos, donde grabamos durante 30 días continuas todo lo que sucede, de tal manera que nos garanticemos la seguridad de la aviación civil. Tenemos tratamiento para equipaje de mano y equipaje facturado. Tenemos máquinas de inspección tipo rayos X con arcos detectores de manuales, de metales, detectores manuales. Tenemos puentes de abordaje, que es PBB, que es Boarding Bridge Passenger, y tenemos bandas de equipajes de salida, de llegada, que son las de reclamo de equipaje. Escaleras eléctricas, ascensores, también tenemos algunas ayudas en algunos aeropuertos como Barranca y Riohacha, elevadores para personas con movilidad reducida y unos sistemas de sonido que le llamamos en aeropuerto Paz. En todo caso, nosotros tenemos todos unos sistemas adaptados exclusivamente para todos estos servicios de aeropuertos y valga la cuña y valga aclarar, esta es una propaganda para una firma santanderiana que apreciamos mucho en Aeropuertos de Oriente, que es la firma M Ingeniería, que en general se encarga de prestarnos unos servicios bien importantes en este aeropuerto, de tal manera
que por lo menos todo lo que tiene que ver con los equipos especiales que son FIDS, STB, FIDS y otros, ellos nos hacen el mantenimiento en los 6 aeropuertos. Entonces, es un gran aliado de acá de la región y eso pues nos complace bastante porque en la medida que tengamos aliados en las regiones donde tenemos los aeropuertos, creo que es un poco de retribuirle la confianza que nos han dado. En la lámina siguiente ya tenemos un tema de aspectos ambientales. Pues básicamente, ¿qué hacemos? Nosotros en los aeropuertos tenemos que hacer un cumplimiento ambiental, pero importante mencionar es que en Bucaramanga, por ejemplo, a quienes no conocen o son usuarios, realmente el agua que ustedes tienen a su servicio en las baterías sanitarias, etcétera, digamos en los lavamanos, es un agua que se toma de un lago artificial, lago que está alimentado por las aguas lluvias, luego el agua se lleva a una planta de tratamiento de agua potable, se lleva y se sirve por todo el edificio, igual pasa en Barranca Bermeja, y posteriormente las aguas residuales que salen de estos sistemas llegan a una planta de tratamiento de aguas residuales, se les hace un vertimiento cumpliendo normativa, de modo que no pues haya contaminaciones. Caso especial Santa Marta, también vertimos las aguas, pero las vertimos al mar ya tratadas. Es decir, tenemos todo un sistema de tratamiento de aguas desde que la tomamos hasta que la vertemos. También tenemos otro tipo de permisos, tenemos unos planes de manejo ambiental en los 6 aeropuertos con unas fichas ambientales que cumplimos a cabalidad y de las cuales damos cuenta cada 6 meses a través de unos informes que se llaman informes de cumplimiento ambiental ICA, donde básicamente demostramos que cumplimos las obligaciones y que contribuimos pues con el tema del medio ambiente. De resaltar es que en los últimos años hemos sembrado en compensación por algunas intervenciones que hemos hecho en los aeropuertos, más de 10.500 árboles y especies, de modo que de esa manera un poco resarcimos aquellas especies que tenemos que intervenir para los desarrollos que proyectamos y ejecutamos. Ahora hablaremos específicamente pues, del tema que más nos ocupa y que creo que nos interesa y es nuestro aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga. Es un aeropuerto que está ubicado efectivamente en Palo Negro, en esta zona de Lebrija, y está construido sobre una meseta. Es una pista de una longitud de aproximadamente 2.400 metros dispuesta para aviones tipo C, tipo Charlie, básicamente son aviones comerciales como los Airbus, hasta el 320, que sirven a la ciudad y que hacen en conexiones incluso internacionales hasta Panamá y, como les decía, hasta Fort Lauderdale directamente. A continuación miraremos un poco qué compone el área concesionada. Esas son unas imágenes del aeropuerto donde podrán observar pues como unas señales de lo que se va marcando como las áreas concesionadas y también pues temas relacionados con las áreas de paisajismo y rocería. En todo caso, les contamos las áreas que tenemos a cargo, que les comentaba al inicio de la presentación, específicamente se refieren a el edificio terminal de pasajeros y las instalaciones para recepción y entrega de carga aérea. En este aeropuerto específicamente no tenemos carga como tal, sino courier, que es básicamente un paqueteo a través de empresas como Latam o de Prisa o Copa, pero que no es una carga grande como si, por ejemplo, la Model Dorado u otros aeropuertos en Colombia. Tenemos unos parqueaderos públicos asociados, están enfrente de la terminal. Tenemos otros parqueaderos dispuestos para los taxistas que prestan el servicio al aeropuerto. Unas vías de acceso al terminal que básicamente limitan con la concesión vial que tiene a cargo el departamento de Santander. Y tenemos lo que les contaba, los sistemas de tratamiento de agua potable, agua residual, tenemos el lago donde tomamos el agua, tenemos la plataforma donde estacionan las aeronaves que le llamamos APN por Apron en el inglés, y ahí tenemos tanto la parte del estacionamiento de aviones comerciales como la aviación general, aviación de Estado y una zona de hangares que está específicamente para aviación privada. Tenemos zonas verdes de parqueaderos, internas, externas, una zona de combustibles para aviación, manejamos el combustible Jet A1. Tenemos unas subestaciones eléctricas, como les contaba, aquí bajamos la energía de 34.000, la servimos a los diferentes subsistemas aeroportuarios y tenemos un doble sistema de respaldo. Por la consideración de la operación que nosotros hacemos, tenemos doble respaldo por cada transformador, es decir,
En el momento que un transformador falla, nosotros tenemos dos plantas para poder garantizar que haya energía de manera permanente. En todo caso, para temas de pista, nosotros tenemos unas obligaciones normativas que determinan que en un máximo de 15 segundos tienen que volver todas las ayudas visuales y de navegación aérea cuando hay un corte de energía. Tenemos un centro de acopio para todo lo que es la disposición de residuos y además el área concesionada está compuesta por una malla perimetral que les contaba, tiene 0,5 metros al exterior y 3 metros al interior como área concesionada a la cual hacemos mantenimiento permanente. Continuando, encontramos que este pues es un plano un poco de las áreas concesionadas. Lo que pasa es que realmente el plano no, ahora que lo analizo bien, no se ve muy marcadas las áreas, pero bueno, ese es el plano del aeródromo y eso es lo que tenemos nosotros a cargo hoy en día. A continuación, les mostraré rápidamente cuáles son las resoluciones, actos administrativos que nos han permitido gestionar la parte ambiental de los aeropuertos. Ahí se puede ver todo lo que tiene que ver con el plan de manejo ambiental, todo lo que tiene que ver con las sesiones parciales que hemos tenido del plan, porque en este aeropuerto, como les contaba, y en los demás, una parte la tiene Aerocivil y otra parte la tenemos nosotros, de modo que el plan de manejo ambiental es compartido. Asimismo, pues tenemos una concesión de aguas, y tenemos también el tema de vertimientos. Aquí podrán ver lo del agua potable y el manejo de los aguas residuales, los vertimientos y las concesiones de aguas. Todo lo tenemos legalizado ante las autoridades ambientales competentes. Continuando, vamos a mirar un poco lo primero que hicimos en este aeropuerto. Este aeropuerto básicamente lo recibimos en el año 2010 y del 2011 al 2013 iniciamos unas actuaciones iniciales, de modo que lo inicial es lo que encontramos y la modernización que ven en color naranja son las áreas ampliadas de cada uno de los subsistemas que se intervinieron. Por ejemplo, pasamos en un edificio de 7.000 metros a 16.000, vemos que un crecimiento bastante importante, y una plataforma inicialmente de 30.000 a 36.000, pero ahora les contaré por qué hoy en día estamos en 46.000. Esto, como les cuento, fue la primera sesión de intervención que básicamente se inauguró el 28 de marzo del 2014 con una inversión de 46.180 millones de pesos. Continuando con las intervenciones, aquí podemos ver unas intervenciones adicionales que se hicieron, donde básicamente se amplió una posición de estacionamiento de aeronaves con puente, una nueva zona internacional con salas de embarque, con la parte migratoria, la parte de reclamo de equipaje y una sala VIP de una aerolínea que quedó en un nivel 3 del edificio, sirviendo al pasajero doméstico. Ahí podemos ver todo el crecimiento de las áreas, que también fue bastante importante. Realmente se hizo un gran desarrollo y un gran despliegue para este aeropuerto con una inversión adicional de 23.290 millones de pesos, lo cual duró 24 meses y también fue ya recibido por el Estado colombiano de manera satisfactoria este crecimiento. Aquí tenemos algunos detalles adicionales de lo que se amplió, lo que se hizo por cada uno de los pisos. Sí, en el primer piso pues verán que crecimos un porcentaje casi el 20% en superficie. Luego, en la siguiente lámina podrán ver que tuvimos otro crecimiento. En la siguiente lámina, en la siguiente lámina podemos ver también, digamos, ya el esquema del primer piso, cómo está distribuido. Ese es el edificio que existe hoy en día. Básicamente son los planos de la planta 1. La planta 1, para que un poco estemos todos contextualizados, es la planta de donde están las llegadas de los pasajeros. Importante mencionar que para aeropuertos tenemos dos sistemas, el sistema de salida y el sistema de llegada. Pero el sistema de salida es específicamente la salida del pasajero del aeropuerto hacia el exterior, es decir, el pasajero que se va. Entonces, la salida es el primer subsistema que uno encuentra, es los mostradores de facturación, entrega la maleta y luego la pasa a la sala de embarque. Esas son las salidas.
y la llegada hacia aeropuertos es precisamente quien llega a reclamar una maleta, sale al área pública y se va pues en un transporte terrestre hasta su lugar final de llegada en Bucaramanga. Entonces, el primer piso era todo lo que tenía que ver con lo que llamamos hoy el túnel que tenemos, que es un área restringida y es un área que está restringida básicamente por temas de seguridad. A raíz del 9/11 y de muchos incidentes con la aviación civil, en muchos aeropuertos en Colombia que tenemos este tipo de configuraciones, se restringe el paso a estas instalaciones del primer piso y en todo caso lo que sí hay es servicio público que ustedes encuentran ahí de taxis o vehículos de servicio especial que prestan el servicio a pasajeros. Por supuesto hay vehículos de entidades del Estado o de personalidades que por temas de protección necesitan ser recogidas en esa planta o en su defecto adentro de la plataforma de estacionamiento para garantizar la seguridad de estas personalidades. En el segundo piso tuvimos un crecimiento también bastante importante de 6.800 a 8.700 metros cuadrados. Como les decía, pues con un nuevo desarrollo en lo que tiene que ver con salas de embarque dispuestas específicamente para los pasajeros internacionales. Luego podemos ver la imagen de esta planta 2. Ahí se podrá ver cómo se fue el crecimiento. Básicamente, viendo la imagen, fue todo hacia el lado derecho, hasta el último puente de embarque que ustedes ven, que es el quinto puente que tiene un pasillo. Eso fue lo que se creció en este edificio en la planta 2. Y mirando también la siguiente lámina, observamos que ya vino un crecimiento de una planta 3 que corresponde exclusivamente a una sala VIP que hoy tiene a cargo una aerolínea para pasajeros domésticos, pero en todo caso nosotros con el fin de dar más opciones a los pasajeros en nuestros aeropuertos, tenemos otra sala en la planta 2, hoy en día para una marca privada que atiende a nivel mundial muchas salas de pasajeros y que hoy tenemos en Cúcuta, Bucaramanga, Santa Marta, y ya estamos construyendo la sala en Barranca Bermeja, Valledupar, y la proyección que tenemos para dentro de 2 años es Riohacha. Este es un poco la imagen. Lo que ven en verde es lo que se creció en la planta 3, que corresponde a la sala VIP. Continuando con la presentación, tenemos pues todo lo que fue la ampliación de la plataforma, que es un poco lo que ustedes ven ahí en color como azul en la imagen, y es un nuevo puesto de estacionamiento de aeronaves para aviones tipo Charlie, que son los aviones Airbus A320, que en general son aviones que están configurados de acuerdo a cada aerolínea con cierto número de sillas, pero que en Colombia la aerolínea que más tiene sillas en estas aeronaves tiene 180 sillas dispuestas para cada uno de ellos. En la siguiente imagen tengo algo importante que mostrarles, y es qué ha sucedido durante el tiempo con los aeropuertos y qué sucedió con Santa Marta específicamente. Para contarles un poco, nosotros cuando recibimos los aeropuertos en el año 2010, los recibimos a partir de un plan maestro que estaba fechado en 2007, un plan maestro que, entre otras cosas, hizo la Aeronáutica Civil y realizó unas prognosis a 30 años, de tal suerte que con esos, digamos, con esos parámetros de crecimiento fue que se hizo el contrato de concesión en el año 2010. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que la prognosis que había sacado la Aeronáutica Civil realmente se quedó corta a las necesidades reales de los aeropuertos. Se quedó corta de tal manera que, por ejemplo, para el aeropuerto de Santa Marta, la Aeronáutica Civil había proyectado que en el año 2025 iban a haber 598.000 pasajeros por año. Eso era básicamente lo que había proyectado la Aerocivil. Nosotros recibimos los aeropuertos en esa condición y, por ejemplo, Santa Marta tenía un edificio en el año 2010 de 6.270 metros cuadrados, como les digo, pensando en que en el 2025 fueran 598.000 pasajeros. Por eso, la obligación inicial de nosotros era crecer este edificio
de 6.271 metros cuadrados en el marco del contrato de concesión, la obligación era crecerlo a un edificio que tuviera aproximadamente 7.900, casi 8.000 metros cuadrados, es decir, algo así como 2.000 metros cuadrados. Pero ¿qué sucedió? Sucedió que arrancó el contrato de concesión, empezamos a operar el aeropuerto y al cierre del 2011 ya teníamos 871.000 pasajeros, es decir, ya nos habíamos excedido casi en 200.000 pasajeros frente a la proyección del 2025 y todavía nos faltaban 14 años de operación. En ese momento la concesión decide no modernizar el aeropuerto. Ustedes ven ahí la imagen del aeropuerto que estaba antes, realmente un aeropuerto vetusto que se fue haciendo por módulos adicionados de una manera no operativa y sin congruencia de sus procesos, de tal manera que nosotros lo que le dijimos al Estado colombiano es hagamos un stop en este momento, no hagamos la obra que está contractual y planteemos una posibilidad de tumbar todo este edificio existente y hacer uno nuevo moderno. Uno nuevo moderno que además de tener más áreas operacionales, permita el procesamiento de pasajeros de manera óptima como lo piden las recomendaciones internacionales. De ahí que nosotros le propusimos a la Aerocivil hacer un nuevo aeropuerto, lo cual en su momento por el Estado colombiano fue aprobado, y el resultado es que en el año 2017 inauguramos un edificio de 15.414 metros cuadrados, de modo que pues pudiera atender la prognosis que teníamos. Sin embargo, afortunadamente digo yo, la prognosis también se nos quedó corta porque el año 2021 cerramos con 2.643.000 pasajeros, pero hoy Santa Marta, al paso que vamos a cerrar con 4 millones de pasajeros. Es decir, vamos a estar saturados en algunos subsistemas, como los filtros de seguridad, la parte del chequeo de pasajeros y seguramente en algunas salas de embarque. Por ello, desde principios de año iniciamos unos estudios esquemáticos orientados a proponerle al gobierno nacional que terminó ahora en agosto que hiciéramos el crecimiento del edificio. En la imagen de abajo que ustedes ven inferior, ese es el aeropuerto remodelado. Y un poco para contarles ahí, ustedes ven a su izquierda un avión que está parqueado, ¿sí? Y hacia la derecha ustedes ven las posiciones de estacionamiento de aeronaves. Pero donde termina la cubierta azul, la cubierta del edificio, ahí quedó como una especie de pasillo para embarcar una posición. Hacia tu derecha podrás ver todo ese, digamos, ese pasillo que ves ahí. Ese pasillo, exactamente ese pasillo, quedó solo, de modo que ¿cuál es nuestra primera expectativa? Es crecer ese pasillo con edificio completo, es decir, crecer todo el edificio hasta allá, llevarlo, pero adicionalmente de llevar el edificio ahí, es meter en esa planta intermedia, porque esa planta hoy tiene, la planta 2 tiene una diferencia de alturas de casi 12 metros entre plantas. Entonces la idea de nosotros hoy es coger y colocar, crecer el edificio y adicionar un mezanine que permite tener alturas entre 4 metros entre dos subsistemas para dejar en la planta 1 de la sala de embarque todo lo que son las sillas dispuestas para el embarque de pasajeros y en la planta 2 una sala VIP reubicada con todo un desarrollo comercial de servicios para los pasajeros, entre otros la restauración y todo lo que tiene que ver con los servicios de comidas. Eso sería un crecimiento importante. Yo pienso que aproximadamente de casi 3.000 metros cuadrados de edificio, lo cual en este momento se le presentó al gobierno nacional que inició y tuvo muy buena acogida y nos han pedido que avancemos con los diseños de detalle de esta solución, de tal manera que lo revisemos antes de finalizar el año, podamos hacer un otro sí de diseños y en caso de ser viable el modelo financiero, lo acordemos antes de febrero del próximo año, 2023, para arrancar obras en mayo del 2023 y en un año tener este edificio ampliado, así como Río Hacha, y poderlo inaugurar pues en mayo o en junio del 2024. Es un poco lo que pues en este aspecto del aeropuerto Santa Marta quería contarles. Esperamos que los crecimientos de los demás aeropuertos también se den. Esperemos que Bucaramanga nos reaccione como viene, de una manera bastante significativa, y podamos seguir mejorando nuestra prestación de servicios y cada día pues tener
digamos, un confort garantizado para nuestros usuarios y pasajeros, y que seguramente muchos de ustedes son de nuestros clientes diarios y rutinarios. Bueno, pues realmente no quiero alargar mucho la presentación, la hice un poco corta. Me gusta mucho esa frase, la tengo en la entrada a mi aeropuerto, por eso la he puesto aquí al final, porque realmente me encanta mucho y lo siento de esa manera, y pues es otra parte para agradecerles esta acogida que han tenido el día de hoy, para servirles en lo que pueda, y si hay alguna duda, con mucho gusto estoy aquí para resolverla. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Andrés, por su presentación. Le abrimos espacio a todos nuestros asistentes presenciales y virtuales a que levanten su mano, quienes nos acompañan por la plataforma Zoom, para exponer sus preguntas. Y en ese orden de ideas ya tenemos dos manos levantadas. La primera de ellas, el ingeniero Luis David Arévalo Durán, y siguiente, el ingeniero Gustavo Pedraza Jaimes. Y en tercer lugar, el ingeniero Germán Rodríguez. Entonces, ingeniero Luis David, adelante por favor con su pregunta e inquietud para nuestro expositor en esta tarde. Bueno, primero que todo, para agradecerle al ingeniero Andrés Gómez tan interesante exposición. Yo tenía 4 preguntas, pero para no tener que extenderme tanto, yo quisiera hacer la primera pregunta. Es claro que las longitudes de pista de un aeropuerto están en función de chequear para el aterrizaje y para el decolaje, utilizando variables de la temperatura, de la altura sobre el nivel del mar, sobre la dirección de los vientos y otras variables que no me acuerdo. Se ha especulado varias veces que el aeropuerto de Bucaramanga tiene una pista corta. También, pues, las nuevas tecnologías de los aviones son los que, digamos, que dan esa información de cuánto necesita el avión para aterrizar. La pregunta es que si la pista es suficientemente, digamos, tiene el largo que debe tener para los efectos de seguridad. La otra pregunta que tengo es que la administración del aeropuerto incide en las tarifas de transporte, dado que me ocurrió un evento en Bogotá en donde por poco pierdo el tiquete porque cambiaron, sin mencionar, cambiaron el lugar de abordaje y sin aviso correcto. Y la chica que me atendió me dijo que eso era culpa de Opaín, el administrador. Es decir, que, que el tema de los tiquetes, o sea, en este momento, y el tema de esa tarifa era por culpa de Opaín. Es decir, a mí me parece que hay como una especie de abuso en las aerolíneas por el tema de las tarifas, y de pronto en algún momento dado pudieran estarle echando culpas a los administradores del aeropuerto. En este caso me lo dijeron directamente contra Opaín. Y el tercero es frente a la capacidad, la tercera pregunta frente a la capacidad del aeropuerto, que es que los aeropuertos tienen una capacidad en función de, digamos, 3 variables. El emplazamiento, cuánto es el número de emplazamientos que tiene por hora el aeropuerto de Bucaramanga, cuáles las plazas de parqueo son suficientes, y también el área de pasajeros también es suficiente para no tener que pensar en el día de mañana, en un aeropuerto alterno para Bucaramanga. Digamos que esas son mis 3 preguntas que quería yo, pues, que ustedes nos pudieran resolver. Sí, correcto, Luis David. Muchas gracias por las preguntas. Yo ahora te hago alguna precisión sobre la segunda que no me quedó muy clara, pero bueno, la primera, que es la pista. Efectivamente, la limitante más grande que tiene un aeropuerto es la pista, que como bien lo mencionaba, la pista tiene unas consideraciones de diseño importantes. La primera, que creo que debe ser
es que los aviones despegan en contra del viento. O sea, digamos que eso es una premisa. Y las pistas de aeropuertos tienen dos cabeceras, por lo tanto, algunas personas hablan de dos pistas en una misma pista. Te digo algo, acá la cabecera, si no estoy mal, es la cabecera 23 y la cabecera 05. Eso viene un poco por la orientación con respecto a la norte, que se marca la primera designación de pista, y en todo caso tienen que sumar 18. Entonces, por ejemplo, si una cabecera es 23, la otra será 05. Pero hay una cabecera que es predominante frente al tema del viento. Acá la 23, que siempre es la que utilizamos para aproximar, de tal manera que cuando los vientos cambian, se hace la operación contraria por la otra cabecera. Y como te decía, sí es como, digamos, un tema predominante. Acá afortunadamente el tema de los vientos se comporta muy bien, de modo que la operación casi sería 95-5, es decir, 95% por una cabecera y 5 por la otra. Eso para el tema del viento. Hay otros factores, efectivamente, la altitud frente a la operación, también frente al tema de la combustión en las aeronaves. Está la presión atmosférica, están también las pendientes de las pistas no totalmente son horizontales, en muchos casos tienen contrapendientes, como nos pasa en Cúcuta, que en la carrera de despegue arranca el avión bajando y cuando ya va a salir empieza a subir, o sea, es una contrapendiente que de verdad desgasta mucho la eficiencia del avión y obliga a meterle mayor potencia. Pero bueno, para la pregunta puntual, sí, efectivamente tenemos una pista de 2.400, pero hoy creemos que con esa longitud de pista se puede operar muy bien el aeropuerto. Realmente ahí lo que normalmente se hace es castigar la carga de pago, es decir, el equipaje del avión. Ahí las aerolíneas definen qué tipo de avión es. Pero para contarte un poco qué ha pasado con el vuelo más largo que tenemos hoy en día, que es Bucaramanga-Fort Lauderdale, es un vuelo que lo estudiamos de esta manera, con esta aeronave que hace el vuelo directo, con una capacidad de combustible suficiente, como lo pide la norma, para llegar y en caso de tener una demora, poder hacer sobrevuelo o buscar aeropuertos alternos, y con una capacidad en sillas suficiente para el 100%. Pero ¿qué sucede? También sucede que hay que perfilar el pasajero, y esta aerolínea que está prestando es una aerolínea low cost, donde realmente los pagos por equipaje facturado son bastante altos. Entonces la gente en general hace equipaje de mano, y eso ayuda a que el peso y balance del avión sea menor. Realmente creo que por esta pista las operaciones hoy no tienen limitante importante, porque entre otras cosas este aeropuerto sí tiene una calle de rodaje paralela, que es esta calle por la cual uno empieza a buscar la cabecera para despegar. Aeropuertos que sí tenemos ese problema, te lo digo de verdad, es Santa Marta, donde hay una sola pista sin paralela, y es una pista de 1.700 metros. E independiente de estar a nivel del mar, se castiga mucho porque el excesivo calor también afecta a la combustión por el tema del oxígeno. Entonces, digamos que son muchas variables que influyen en la longitud de pista, pero pensaría que el aeropuerto de Bucaramanga todavía tiene muchos años de operación. En cuanto a pista, en cuanto a las calles de rodaje, habría que mirar si en un futuro se requiere crecer la pista o no, y también en términos económicos, ¿qué es mejor? Si crecerla sobre el vacío existente, porque hoy la pista se acaba en el cerro, pero pues ya la ingeniería nos permite pensar en muchas otras cosas. De hecho, la misma ingeniería nos está permitiendo hoy unos diseños de crecimiento de la pista del aeropuerto de Santa Marta sobre el mar, básicamente en 500 metros adentro del mar, de modo que pues acá habría que pensar como una especie de viaducto específico para una parte del avión, de la operación aérea. Bueno, por ese lado, pues, en cuanto a tu pregunta de la pista. La segunda la dejo para el final, y la tercera, la capacidad, sí, como lo mencionamos ahora, la capacidad de las operaciones de pista hoy son suficientes para atender la demanda. El aeropuerto no tiene, digamos, un nivel de saturación hasta ahora en la pista, y aguantará muchos años más. No tengo un dato exacto para entregarte ahora, porque ese documento está en el plan maestro que ya está publicado por la Aerocivil en la página web. Tendría que revisarlo y de pronto enviarte acá con Luis Eugenio
la respuesta a la sociedad completa para que ustedes la vean, pero el documento está publicado y creo que todavía tenemos unos años más. En cuanto a posiciones de estacionamiento de aeronaves, acá estamos muy bien. Como les contaba, tenemos 5 posiciones de contacto, posiciones que simultáneamente es difícil tenerlas, excepto que hayan demoras, pero bueno, eso es un tema manejable frente a la operación. Tenemos suficientes posiciones remotas donde también se pueden poner aviones, de modo que por ese lado hoy operamos bien. Y el edificio terminal tiene unas características que son las siguientes. Nosotros cuando medimos la capacidad de un aeropuerto en las salas de embarque o en el aeropuerto en general, tenemos algo que se llama la hora punta. La hora punta es la hora del año más ocupada. Les voy a poner un ejemplo. La hora más ocupada en el aeropuerto de Valledupar es el domingo o el último día, mejor, que termina el Festival Vallenato. Porque todos los que han estado de fiesta y tienen que volver a trabajar, cogen el último vuelo en las condiciones en las cuales se encuentren de salud y de alicoramiento y se van. Entonces, para nosotros, esa es la punta de ese aeropuerto, de tal suerte que nosotros no diseñamos con esa hora. Nosotros lo que hacemos normalmente es coger esa hora, que es la hora punta, y buscamos la 30ª hora más ocupada del año después de esa. ¿Para qué? Para que la hora 30, es decir, las 30 horas de ahí hacia abajo, el aeropuerto tenga unas condiciones de saturación que son aceptables, porque finalmente esta hora específica del año donde el aeropuerto seguramente estará muy saturado, hay gente de pie, hay gente que ya no hay sillas, en fin, pues es un lapso de 1 hora y hora y media máximo mientras se ocupan los aviones y digamos que termina la ocupación de sala. Y no podríamos diseñar con esa hora porque básicamente nos metemos en un tema de sobredimensionamiento de aeropuertos, lo cual realmente en términos económicos no es conveniente ni para el operador ni para quien hace la inversión. Entonces, por ahora tenemos una buena capacidad en este aeropuerto, estamos tratando de mejorar muchos servicios acá y por eso estamos ahora mismo haciendo muchos acuerdos comerciales para brindar mejores servicios. En lo que respecta a lo que me comentabas de Bogotá, realmente no me quedó claro si el problema fue en la utilización de las salas de embarque por parte de Opaín o de la aerolínea. Ahí me quedé un poco confundido de la pregunta tuya hacia dónde iba, pero te confirmo que los operadores Opaín es el que determina cuáles son las salas de embarque que utilizan las aerolíneas. Él es el que define y lo publica en la página de ellos que se llama El Dorado. Ahí tú te metes a la página del Dorado, colocas Terminal 1, que es El Dorado, porque la Terminal 2 es el antiguo puente aéreo. En Terminal 1 pones la aerolínea que estás buscando y ahí te muestran todos los vuelos de salida de esa aerolínea y cuando le das el check al más lateral que tiene, te despliega la información de la sala. Salas que realmente sí muchas veces se mueven por temas operativos. Y un tema operativo, por ejemplo, es que el mismo avión que hace la ruta Bucaramanga-Bogotá es el que luego hacía Bogotá-Cali, pero como el de Bucaramanga se demoró por un tema de clima que acá nos afecta mucho, entonces tomaron el aeropuerto de Medellín y los aeropuertos y los pasajeros en sala les toca salir a buscar la nueva sala. Y claro, quienes vamos a veces de conexión, porque yo soy usuario de las conexiones en Bogotá para salir de Bucaramanga, por ejemplo, a Cali o a otros aeropuertos, muchas veces que llegamos como sobre el tiempo, nos toca correr bastante para no perder los vuelos porque han cambiado y no se actualiza a veces en tiempo real la información en las páginas. Pero no sé si con eso respondí tu pregunta o realmente... Sí. Bueno, me aclara lo de Opaín y el tema de los cambios de salas de parque a última hora, pero digamos la pregunta es, ¿qué tanto incide la administración del aeropuerto en las tarifas que colocan, en el abuso de las tarifas de las aerolíneas en Colombia? ¿Sí hay ya. una incidencia fuerte? No, realmente no, y no por defender mi empresa, pero el tema de las tarifas realmente no es un tema que esté regulado en Colombia, es un tema libre que el Estado no ha regulado y por eso encontramos que están las aerolíneas de low cost, las de bandera, y por ejemplo sabemos que hay una aerolínea hoy bandera en Colombia que antes prestaba unos servicios diferenciales con unas clases muy marcadas, que hoy ya se suscriben a unas letras que son XS, S, M, L, y de acuerdo a eso la tarifa de los servicios y lo que pagas, ¿no? Entonces, eso realmente ha sucedido porque esta empresa que era una aerolínea bandera se bajó como una especie de low cost para poder competir con otras que lo están haciendo muy bien
pero lo que ha llevado a que muchas de ellas estén funcionando hoy para disparar el tema de tarifas. Y entonces básicamente la recomendación mía, y que yo lo hago, es buscar a esas otras aerolíneas que nos han funcionado, que tienen un modelo low cost, y pues yo creo que ahí ya depende de la cultura nuestra como usuarios de cuánto equipaje llevamos. Porque realmente hace unos días compré un vuelo internacional que salía de Bucaramanga, hacia Bucaramanga, Bogotá, Aruba, y les cuento que todo el trayecto, la vuelta completa para 2 personas, me salió mejor comprarlo en la talla más económica XS y luego a esa reserva adicionarle una maleta de 23 kilos y salía más barato que mandar 2 personas en una talla diferente o en una categoría diferente. Pero bueno, eso es, digamos que es a gusto del usuario, pero para responderte de fondo la pregunta, nosotros no incidimos en las tarifas de las aerolíneas, nosotros básicamente somos prestadores de servicios aeroportuarios. Muchísimas gracias. Un gusto. Muy amable. Gracias al ingeniero Andrés también por su respuesta. Continuamos así con la intervención del ingeniero Gustavo Pedraza Jaimes, socio de la SCI también, y quien levantó su mano. Ingeniero Gustavo, por favor, adelante con su inquietud. Muchas gracias, muy amable. Primero que todo, Andrés, muy gentil por compartir con nosotros este espacio tan importante acerca de estos contratos de concesión de los diferentes aeropuertos y en particular del aeropuerto nuestro de Palo Negro. Me voy a referir, Andrés, a temas fundamentalmente contractuales. El contrato de concesión primero inicia en el 2010, hoy estamos en el 2000, al portas de iniciar 2023, luego eso quiere decir que llevamos 13 años. De frente a ese horizonte, ¿qué podemos concluir? Es decir, sabemos que el contrato es un contrato de concesión, un BOT, que está condicionado por el ingreso esperado. ¿Qué observa usted que en el inmediato futuro podamos tener acerca del desarrollo contractual? Me explico, vamos a terminar antes, sí, eso es lo primero. Lo segundo, en todas las inversiones de expansión de la infraestructura aeroportuaria, fundamentalmente del aeropuerto Palo Negro, aunque hizo una referencia muy interesante del aeropuerto de Santa Marta, pero en ese mismo sentido, la responsabilidad que asume el operador, bueno, en este caso el concesionario, perdón, o sea, la empresa a la cual usted está vinculado, Aeropuertos de Oriente, en lo que tiene que ver con estudios, diseños, ejecución de las inversiones. ¿Qué responsabilidad absoluta tienen eso? De frente, pues, por supuesto, con la autoridad aeroportuaria. Esa es la segunda consideración. La tercera, si bien, pues, usted hizo claridad sobre la suficiencia, digamos, o la atención, digamos, relativa que teníamos en materia de pista y en materia de algunos servicios, pero en materia de infraestructura, ¿qué tenemos en el horizonte más inmediato? Es decir, en términos de ampliaciones, si ya, ya se ve que deba existir un plan de expansión, digamos, de frente a un horizonte de 10 o 15 años siguientes. Andrés, no sé si ha sido claro. Gustavo, sí, muchas gracias por las preguntas, Gustavo. Te respondo cada una en su orden. El fin del contrato de concesión como una fecha contractual. Como les comentaba al inicio, y de pronto sí realmente me quedé un poco corto con la explicación. Este contrato de concesión, bueno, lo primero es, nosotros dentro del contrato de concesión tenemos 2 tipos de ingresos. Uno que se le llama el regulado y otro es el no regulado. El ingreso regulado corresponde a todos aquellos ingresos derivados de las tasas aeroportuarias que sí están regidas por el Estado. O sea, esas tasas en general sí están regidas, lo que no está regido es el precio del tiquete. Entonces, un poco volviendo a la pregunta de Luis David, es eso. Es decir, la tasa como tal
si está regida doméstica o internacional, tiene un valor. Y esa tasa es la que la aerolínea le cobra al pasajero y nos paga a nosotros los operadores de los aeropuertos. Fija, doméstica o internacional para cualquier operador en Colombia. Entonces, ¿qué sucede, Gustavo? Nosotros en ese orden, el contrato tiene un valor máximo de ingreso por ingresos regulados. Ese valor máximo contractual tiene que darse en un lapso entre 15 y 25 años. Por ponerte un ejemplo, pensando en fechas que arrancamos en el 2010, si hoy ese ingreso ya se hubiera dado, ¿qué sucede? Los 15 años se cumplen en el 2025, o sea, ya dentro de 3 años. Entonces ya, por ejemplo, si hoy se hubiera cumplido el ingreso regulado de la concesión, no tendríamos más derechos a ese ingreso, simplemente quedan para el Estado y en 2 años nos tendríamos que ir. O sea, acaba el contrato porque se cumplió el primer plazo que era de 15 años. Ahora, si se cumple entre los 15 y los 25, sería la fecha en la cual se cumpla, el día que sea. Y si se cumple en el 25 o se llega al 25 sin cumplirse, igual la concesión se tiene que acabar. Así no se haya cumplido. Y claro, si no se hubiese cumplido sería una pérdida para la concesión, pero estos contratos básicamente los firmamos por la cuenta y riesgo del privado. Es decir, yo arriesgo en el negocio y de hecho, este contrato es muy particular, este de Aeropuertos de Oriente, porque es de los contratos que no tiene a cargo la pista y las calles de rodaje. Y la razón es muy sencilla, porque el Estado cuando hizo la estructuración de este proyecto pensó en entregarle a la concesión aeropuertos que eran autosuficientes en términos financieros y aeropuertos deficitarios. Así, por ejemplo, cuando recibimos la concesión, los aeropuertos que daban ingresos eran Santa Marta, Bucaramanga, Cúcuta, y aquellos que no eran Valledupar, Barranca y Riohacha. Nosotros medimos eso con el EBITDA de cada uno de los aeropuertos y hoy te cuento que el único aeropuerto que el EBITDA es negativo, es decir, que en términos generales tiene que ser apalancado con las demás terminales aéreas, es Barranca Bermeja. Los demás hemos gestionado muy bien la parte comercial, hemos llamado a las aerolíneas para que vayan, las hemos invitado, hemos hecho alianzas con los sectores de la parte hotelera, de la parte del desarrollo. Acá, por ejemplo, en Bucaramanga con la Cámara de Comercio tenemos unas alianzas importantes. De hecho, el vuelo internacional que tenemos a Estados Unidos se trabajó con ellos muy de la mano y eso nos ha permitido tener mayores ingresos que permitan apalancar este tipo de aeropuertos. Para finalizarte la pregunta y darte una respuesta concreta, el contrato de concesión hoy tiene una fecha límite de octubre del 2034. Esa es la fecha que tenemos hoy en base al ingreso esperado, ingreso que se aumentó por unas obras adicionales que hicimos. Seguramente con lo nuevo que estamos proyectando hacer, vamos a copar el valor del contrato y aumentaremos un tiempo más ese tiempo. Pero eso lo definirá el nuevo gobierno con el cual ya estamos revisando esta opción. En todo caso, hemos sentido de este nuevo gobierno que les interesan los proyectos que ya están andando, de modo que el privado haga la inversión para que el Estado de pronto no se desgaste en este tipo de actividades que de pronto pueden ser más engorrosas en la medida que tocaría volver a iniciar y que quizás no se llegue muy rápidamente a un feliz término en la atención del servicio de pasajeros, que como te cuento, Santa Marta ya tiene un porcentaje de saturación importante en algunos subsistemas. De ahí, Gustavo, que viene la respuesta para tu segunda pregunta, que me parece bien importante y es la responsabilidad de los diseños. Creo que es un poco la que me formulabas. Sí, y hablando del crecimiento que tenemos hoy para Santa Marta y para Riohacha, nosotros somos los responsables de hacer los diseños de detalle en la fase 3, ya constructiva, y posteriormente construir a través de una licitación privada. Te cuento que nosotros para eso hicimos un proceso de selección privado e invitamos a las firmas internacionales expertas en desarrollo de aeropuertos y una en Colombia.
una con la cual he trabajado y me parece muy buena, pero escogimos hoy la ingeniería más grande, bueno, no la más grande, pero sí la de mejores resultados de desarrollo de España, se llama Architect Solution. Pueden, digamos, meterse a la página de ellos para que vean cuánta información hay respecto de esta empresa. Y lo más relevante es que es una empresa que ya ha trabajado en Colombia, es decir, que conoce el medio, que conoce nuestras normas, que conoce la NSR10, que conoce el RETIE, que conoce toda la normativa colombiana aplicable, la CNTC para el tema de movilidad reducida, en fin, conoce los manuales de Invías, etcétera, el tema de mezclas asfálticas, el de concretos y todo lo que se requiere para desarrollar obras en Colombia. Ellos ya han hecho desarrollos importantes en el aeropuerto de Cali, el aeropuerto del Dorado de Bogotá, han trabajado con Río Negro y con Pereira. Entonces, nuestra responsabilidad va a que estos diseños, que son por nuestra cuenta y riesgo, los apruebe el Estado y a raíz de ellos o con base en ellos construyamos las nuevas obras. Como te digo, son obras que sacamos a licitaciones privadas, muchas veces hacemos llave en mano para que un contratista ejecute todo, pero la cuenta y el riesgo absolutamente a cargo de la concesión. Y el Estado básicamente no es que se desentienda, pero sí deja en cabeza nuestra la responsabilidad de modo que pues un mal cálculo, por ejemplo, de algún tema, de algún subsistema o alguna planificación, somos absolutamente responsables de que se cumpla lo pactado con el gobierno en los otros días que se firmen el contrato. Andrés, ahí en ese punto, la interventoría de esas obras también las hace el operador, en este caso, Oriente. No, no, señor. Entonces, fíjate que, como por ejemplo, el concedente en el marco del contrato que tenemos ahí es la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, y como quiera que hay recursos públicos de por medio, independiente que el operador sea privado, en aras de proteger, digamos, los intereses del Estado, contrata con un tercero esa interventoría. Ese contrato sí sale por una licitación pública. Normalmente son contratos de 5 años. Hoy es un contrato a un consorcio que se llama JET, que entre otras cosas son 3 socios y 2 de sus socios son santanderianos, son de acá de Bucaramanga. Y de modo que ellos básicamente hacen el control y la supervisión y se encargan de velar por los intereses del Estado, de modo que la concesión cumpla sus obligaciones en el marco del contrato que tenemos suscrito. Eso en esa parte. Y la última pregunta, ¿me la repites, por favor, Gustavo? No tomé nota. Sí, sí, Andrés, la última pregunta está relacionada es con el plan de expansión del aeropuerto Palo Negro. De frente, pues obviamente a este horizonte que usted nos acaba de mencionar del contrato de concesión. Correcto, gracias. Sí, los planes maestros en Colombia, de acuerdo a la normativa vigente, el RAC 14, los debe elaborar o contratar o redactar la Aeronáutica Civil de Colombia. Es esta firma, es la Aeronáutica la que hace una licitación pública donde se presentan pues diversas firmas nacionales e internacionales con experiencia en planificación. Para el aeropuerto de Bucaramanga ya está publicado este documento en la página web del Aerocivil. Está el documento, en todo caso, a través de acá de la sociedad les haré llegar el documento. Es bastante pesado, pero para que de pronto lo compartan y lo vean, porque es un documento público que me parece muy interesante de revisar. Y tiene 3 horizontes de proyección. Tiene 2020, tiene 2029, o sea, hizo 3 proyecciones, 2019 y 10 años. 29, 39, 49. En ese documento, Gustavo, está la planificación que ha propuesto la Aeronáutica Civil para este aeropuerto, y ahí se podrá uno dar cuenta de cómo han pensado optimizar todo lo que me preguntaba anteriormente Luis David en cuanto a la capacidad de la pista, la capacidad del edificio, el tratamiento de pasajeros y, en fin, todos los subsistemas. Ahora mismo, digamos que no quisiera entrar en el detalle, y seguramente será un tema que en algún espacio que ustedes tengan y convengan invitarme, pudiéramos analizar ese plan. Les traería un análisis muy detallado,
pero es un documento muy interesante que debe ser revisado cada 3 años y actualizado cada 6. El documento fue publicado en el 2020, de modo que ya estaríamos a punto de la primera revisión. Sí, exacto, y seguramente en 6 años la actualización. Y a mí sí que me parece importante que las fuerzas vivas de las regiones y especialmente una sociedad como esta, tan experta y llena de gente tan preparada en temas de ingeniería y seguramente planificación de todo tipo, porque es que el aeropuerto es un núcleo de interacción entre la parte tierra y cielo, la parte terrestre y la parte aérea, lo estén revisando y empiecen a hacer sus aportes a la aeronáutica civil o sus consideraciones en las posibles actualizaciones. Porque claro, las condiciones de todo van cambiando y, por ejemplo, hoy no tenemos, como les contaba, no tenemos carga importante en el aeropuerto Palo Negro, pero no está de más que mañana haya una exportación importante por vía aérea de algún material, algún insumo que se dé en la región, y entonces se necesitan unas bodegas de carga especializadas de tal manera que el procesamiento de carga se haga directamente como se hace, por ejemplo, en Bogotá, donde llegas con tu caja, se la entregas al operador y él a través, digamos, de un sistema de procesamiento la pasa a la barriga del avión, pero que es un avión exclusivamente para carga. Entonces, bueno, son cosas como esas, pero un poco la respuesta en esos términos, Gustavo. Muy amable, muy gentil, realmente nuevamente nuestros agradecimientos por su deferencia de compartir con nosotros todos estos asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Gustavo, también a usted por su pregunta. Continuando con el orden final y para cerrar ya casi, continúa el ingeniero Germán Rodríguez, socio también en nuestro, y para formular su pregunta. Adelante, ingeniero Germán. Ingeniera Paula, muchas gracias y muchas gracias, ingeniero Andrés, por su presentación, muy interesante. Yo tengo 2 preguntas, una relacionada con el tema de la carga. Le escuché, me pareció entenderle que la cantidad de carga que mueve el aeropuerto de Palo Negro es muy baja. Quería preguntar la razón por la cual eso está sucediendo y si hay alguna posibilidad de que eso cambie en el mediano plazo. Eso es el primer tema. Y el segundo tema, pues, obviamente, pues no está relacionada, pues, la pregunta no estará relacionada con los aeropuertos que actualmente maneja su concesión. Sin embargo, nos podría dar algunas luces al respecto, y es sobre los aeropuertos o aeródromos de Málaga, San Gil, pues que en este momento Málaga no tiene operación comercial y San Gil, pues muy pronto terminarán algunas obras, pero digamos el tema aéreo no está resuelto. En este momento, pues el turismo hacia ese sector, pues digamos que o llega a Bogotá y demorará unas 6-7 horas en llegar a ese sector, o llega a Bucaramanga y demorará 4 horas en el mejor de los casos, considerando pues la actual condición de la vía entre Bucaramanga y San Gil. Entonces, pues, ingeniero Andrés, esos eran mis 2 temas y pues muchas gracias por su respuesta. Tema de la carga. El tema de la carga, Germán, realmente, por lo que yo he vivido en los aeropuertos, va muy asociado a lo que se produce en las regiones. El aeropuerto, por ejemplo, fíjense que Bogotá, no recuerdo si hoy está en el 3er puesto o ya llegó al 1er puesto de carga en Sudamérica. Y la razón es bien importante. La razón de la carga de Bogotá es porque, básicamente, entre otras cosas, quienes conocen o han escuchado, la carga en Bogotá sale en horas de la noche. Los aviones de carga salen durante toda la noche. Ellos despegan después de las 10, 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana por un tema, como les contaba, de la temperatura, que entre más baja la temperatura, ayuda más para el tema de la combustión. Y por eso, a pesar de que Bogotá tiene una pista de 3.800 metros de longitud, pues estos aviones cargueros son bastante grandes.
Pero frente a la pregunta puntual, lo que sucede es que ellos salen en esas horas, que es las horas en las cuales en la sabana de Bogotá, y lo mismo pasa con Río Negro, se recoge todo el tema de las flores. Y por ello, digamos que Bogotá es un punto de salida absolutamente estratégico a nivel mundial para las flores colombianas. De hecho, las horas punta o de mayor ocupación de pista de aviones cargueros en Bogotá están enmarcadas en las fechas cercanas al día de San Valentín. Ni siquiera para el amor y amistad, porque para los americanos no existe esa fecha, pero sí el San Valentín, que es como el 14 de febrero. Entonces, claro, esos días son de colapso absoluto, pero asimismo todo el año, digamos que sale una carga muy importante de flores. Para el caso de Bucaramanga que hemos encontrado y nos pasan los demás aeropuertos, que no hay carga de pago. Esa es una carga básicamente que se lleva en unos trolls especiales a aviones diseñados específicamente para carga. Entonces, claro, no hay las suficientes toneladas diarias de carga para sacar y por ello yo me atrevería a decir que quienes sacan carga en paqueteo o courier en la bodega del avión o en la barriga del avión, como por ejemplo acá he visto que sacan a veces zapatos, son más que todo como temas de encomiendas puntuales que van a almacenes en Colombia donde se surten de estos productos que hacen acá en la región. Habría que mirar también el tema de la carga desde otro punto y es qué alimentos no perecederos se pudieran llevar de un sitio a otro en aviones y que pague el costo del procesamiento de la aviación, ¿no? Porque es que el tema de combustible, por ejemplo, ahora mismo está pegando durísimo. De hecho, las aerolíneas hoy con los temas de combustible a nivel mundial están optando por trayectos muy cortos con alta ocupación. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. EasyFly tiene una ruta que hacía Bucaramanga-Cúcuta y Bucaramanga-Barranquilla. Y hoy ellos están optando por la ruta corta Bucaramanga-Cúcuta porque tiene una buena ocupación y la de Barranquilla la están dejando de pronto en un stand-by hasta que se mejore, porque claro, los costos del combustible no son compensados con los tiquetes aéreos. En ese orden, Germán, pasa que la carga, en la medida que el avión no esté totalmente lleno, pues no compensa. Y ese lleno no es tanto en nivel de peso, sino incluso en volumetría, porque hay carga que se paga por volumen y no por peso. Entonces, pues básicamente es eso. Es realmente que no tenemos hoy ni siquiera solicitudes de bodegas de carga para tratamiento de la misma, sino simplemente nuestros operadores de courier existentes en el aeropuerto manejan esto a través de las barrigas de sus aviones. Y la otra pregunta, te cuento que conozco, pero conozco a través de una presentación o un video, incluso una conferencia que hubo, algo del aeropuerto de San Gil. Veo que es una pista no tripulada, es una pista que estaría al servicio sin equipos, sin asistencia de personal de tráfico aéreo, lo cual digamos que es una práctica habitual en la aviación civil, es una práctica que se hace perfectamente. Una muestra de ello es, por ejemplo, esas pistas privadas que tienen muchos en el Cerrejón, Ecopetrol, en fin. Se puede hacer, ellos funcionan en horas día y básicamente la aproximación le llaman aproximación visual. Es que es una aproximación que depende de la capacidad de la tripulación de poder observar la pista, el rectángulo, las marcas del rectángulo y algunas luces como una luz que se llama la luz PAPI, que es una luz de aproximación que tiene 4 bombillas, 2 rojas y 2 blancas, y que cuando el piloto está aproximando de esta luz y ve 2 y 2, quiere decir que la pendiente en la cual está aproximando y bajando es la suficiente y necesaria para llegar al punto de toma de contacto y alcanzar el frenado antes de que termine la pista. De modo que, ¿qué pasa con esos aeropuertos? Pienso yo que para crecerlos de alguna otra manera o meter edificios terminales, hay que tener un censo de usuarios bastante importante que den para mantenerlo. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, es un ejemplo que a diario lo vivo y es que muchas veces, por ejemplo, uno dice, bueno, construyamos un aeropuerto, pero pensemos lo primero que hay que tener es la seguridad del aeropuerto. Entonces, cuando pensamos en la seguridad, decimos, supongamos que ponemos a 4 personas a cuidar todo el aeropuerto.
Y esas 4 personas en turnos H24 armados, estás hablando de 10 millones de pesos por persona. Entonces, claro, cuando hablas de 40 millones de pesos y lo proyectas a 12 meses y lo proyectas a 10 años, ahí ya comienzas a hacer las sumas y restas del, digamos, del manejo de aeropuerto. Y eso es lo más básico de hacer. Ahora viene el procesamiento de pasajeros. Entonces ya vas al tema del confort, al tema de las salas de embarque, el tema de la parte de la seguridad de la aviación civil, el tema de comprar equipos de escaneo, de rayos X, de operar. Para ponerte otro ejemplo, cada máquina de rayos X, para que pueda operar, tiene que tener 5 personas de seguridad. La primera es la que te recibe el pasabordo y contrasta tu identificación. Cuando pasas a la máquina de rayos X, hay uno que le llaman el armador, que es el que te recibe la maleta, te pide la correa del celular, la mete en la canasta y la empuja por el túnel. El segundo es el que va viendo las imágenes del túnel, que está verificando que no hay alertas la máquina. El tercero es el que desarma o el que pasa allá y está alimentando las bandejas. Y el cuarto es el que está después del arco detector de metales, el que te hace el escaneo manual y verifica que no suene ningún elemento metálico o que pueda ser, digamos, de peligro para la aviación civil. Entonces, cuando piensas en que por cada punto de esos hay 5 personas y cada persona en H24 cuesta 10 millones, tú ya entonces dices, bueno, ¿cuántas personas me van a llegar a este aeropuerto de San Gil? ¿En cuánto tiempo? ¿Y cuántos días? ¿Y cuántos vuelos para pagar esto y no volver un aeropuerto deficitario? Entonces, digamos que de ahí empieza toda una serie de estudios y diseños y detalles y se calcula un CAPEX como obra, como puesta en servicio, y luego viene el cálculo de un OPEX, y luego viene un cálculo de un REPEX, donde al final tienes que mirar cómo vas a hacer para operar el aeropuerto y que sea del Estado o del privado, no te dé pérdidas, porque realmente digamos que la operación aérea subsidiada hoy es para los territorios nacionales y una base de apoyo la hace la Fuerza Aérea a través de su aerolínea comercial Satena. Entonces, bueno, no sé si con eso respondo tus inquietudes, Germán. Muchísimas gracias, sí, señor. Muy amable. Gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Germán, por su pregunta. Continuamos. El ingeniero David Santos, David Alberto Santos, había hecho anteriormente una pregunta por el chat y más sin embargo ha levantado su mano. Entonces, ingeniero David. Buenas tardes para todos. Andrés, buenas tardes, mucho gusto saludarlo. Una preguntita muy rápida, ¿cómo está ahora con el tema de la reapertura de la frontera de Venezuela? ¿Considera alguna programación de operaciones aquí en Bucaramanga? Gracias. Gracias, Luis David, por la pregunta. Realmente No, Luis David no, David. Luis David, David. Sí, David Alberto. Sí. Bueno, no, la pregunta pues es bien interesante porque hay muchas expectativas con la apertura de la frontera. Realmente, ahora que se abrió la frontera, se estaba pensando que las personas que usan el servicio de transporte aéreo iban a aumentar, es decir, que iban a pasar por la frontera y iban a llegar a Cúcuta, de pronto conectaban con Bucaramanga unos, otros a Bogotá, y se iba a aumentar mucho el número de estos pasajeros. Pero la realidad que tenemos ahora, apenas en estos días que hemos estado mirando y censando, es que de pronto no va a ser tan así, porque parece ser que la gente ya estaba pasando. Es decir, la frontera cerrada, la gente en todo caso pasaba. ¿De qué manera? Pues digamos que de una manera no muy formal y no muy legal, pero la frontera estaba, entre comillas, abierta. Claro, lo que se complicaba un poco era el paso de pronto de mercancías terrestres y cosas como estas, pero las personas en sí no. Lo que sí evidenciamos en un crecimiento que tuvimos del aeropuerto de Cúcuta en los últimos años es que las personas que estaban por fuera de Venezuela con nacionalidad venezolana, para encontrarse con sus familiares tenían punto de encuentro Cúcuta. Entonces lo que hacían era volar a través del Dorado desde las escalas internacionales y llegar a Cúcuta como destino final, encontrarse ahí con sus familias y volver a hacer el retorno por el mismo medio. De ahí que hay aerolíneas que están mirando las posibilidades de hacer vuelos directos entre Cúcuta, Panamá y Cúcuta, Estados Unidos,
para precisamente darle una posibilidad directa a estas familias de que se reencuentren en estos aeropuertos. ¿Por qué de pronto se piensa que ahora continuará un poco así por un tiempo? Porque nos han comentado algunas aerolíneas que independiente de que se abran las fronteras, hoy volar a Venezuela es un poco complejo en la medida en que los aeropuertos no están en unas condiciones muy óptimas para brindar muchos servicios. Y les da un poco de temor llegar a Venezuela con una aeronave donde no hayan buenos servicios, por ejemplo, de asistencia en tierra, de asistencia mecánica especializada para aeronaves, y un avión tenga una falla y no lo puedan sacar. Entonces, eso implicaría unos costos absolutamente altos y elevados para llevar personal experto a atender la novedad y sacar el avión. Por ello, creo que hoy, pues todo el mundo está haciendo cálculos y números para ver quién llega hasta Venezuela, y por ahora creemos que seguirán utilizando nuestro aeropuerto de Cúcuta. Bucaramanga no creo que crezca tanto porque nuestro tráfico acá es más ejecutivo y más de la región, pero pues vamos a ver cómo se comporta todo este nicho de pasajeros en los próximos meses. Gracias, ingeniero Andrés y ingeniero David Alberto Santos, por su pregunta. Para cerrar, el ingeniero Norberto Rivero Medina ha solicitado la palabra para hacer algunas preguntas. Ingeniero Norberto, por favor, enciende su micrófono y realiza la pregunta. Ingeniero Norberto. Ingeniero Norberto, ¿puede encender su micrófono, por favor? Bueno, creería que de pronto, Andrés, hay un tema sobre el cual usted ha comentado en otro espacio, y también a algunos socios ya, pero me gustaría de pronto pedirle de manera muy respetuosa que nos hiciera la invitación aquí a varios socios, a los socios aquí presentes, porque pueden haber personas aquí interesadas. Hay consultores, varios acá y varias empresas acá. Faltan algunos que son también que asisten regularmente, otros que no asisten, pero también les haremos llegar la invitación. Entonces, con la gratitud por habernos acompañado, quisiera ya darle la palabra para que pueda hacer la invitación y nuevamente expresar gratitud por permitirnos haber disfrutado de esta charla y actualizarnos en esta importante información. Gracias, ingeniero Luis Eugenio. Bueno, en primera instancia, yo creo que, como lo hablamos con Luis Eugenio, vamos a mirar la posibilidad de tener acceso a mucha información de empresas de acá de la región. Nosotros, como les contábamos, hacemos procesos de selección privados para el desarrollo de nuestros proyectos de mantenimiento de infraestructura, y realmente pues queremos tener como una base de datos por especialidades donde podamos invitarlos a participar en procesos privados absolutamente digamos, transparentes, en la medida en que acá no dependemos de ningún tipo de licitación pública o de mecanismos estatales de contratación, sino que básicamente buscamos las experiencias y la expertise para contratar las firmas que nos apoyan. También me parece importante, y como le decía al ingeniero Luis Eugenio, poner a su servicio la posibilidad de realizar una visita al aeropuerto de Bucaramanga, que pues actualmente no tenemos obras, pero pues en cualquier caso son recorridos bien interesantes que nosotros de por sí hacemos, sobre todo con la parte escolar, en cumplimiento de unas fichas del plan de manejo para el tema social, un poco para que nuestros niños conozcan lo que es un aeropuerto y puedan recorrerlo y saber pues cómo se llama un subsistema, etcétera, y que seguramente para el grupo de ingenieros de esta sociedad sería más interesante a nivel técnico hablar un poco de cómo funciona cada sistema, subsistema y equipamientos y muchas otras cosas que tenemos.
Por supuesto, en el próximo año, confiando en que arranquemos obras en Santa Marta, pues de más estaría pensar en hacer una visita, hacer un recorrido durante las obras para que un poco vean cómo las ejecutamos. Y como les digo, pues nosotros en el Aeropuerto de Oriente las puertas abiertas. Aprovecho pues la oportunidad para nuevamente agradecerle a Luis Eugenio y a todos los miembros de la sociedad, Paula y a todos los presentes, y a unos compañeros del equipo de trabajo de Aeropuerto de Oriente que están aquí en la reunión, quienes hacen posible cada día que nuestros aeropuertos presten de una mejor manera los servicios y la operación aérea para Colombia y la región. Muchas gracias, Luis Eugenio. Muchas gracias, ingeniero Andrés, también sumándonos a las expresiones de gratitud que ya ha mencionado nuestro presidente, ingeniero Luis Eugenio. Gracias por este espacio, por esta tarde de hoy, a todos quienes nos acompañaron de manera virtual y por celebrar una vez más, una jornada más de Café con Ingenieros. A todos una feliz tarde, una feliz noche y hasta una próxima. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias.